Bueno, no sé si se ha dado cuenta o es consciente o no, pero vivimos en un mundo que es sostenido por la mentira. Realmente el pegamento de este mundo es la mentira. Usted vea, por ejemplo, todos mienten, todas las personas mienten. Los esposos le mienten a las esposas le mienten a los esposos, los hijos le mienten a los padres le mienten a los hijos, los políticos nos mienten al pueblo, ¿sí es cierto o no? Y nosotros le mentimos al gobierno, ¿no es cierto? A través, a lo mejor dice, ¿dónde le mentimos? En nuestros impuestos. Mucha gente le miente en las actividades y todo para no pagar los impuestos que debe. Entonces, fíjese cómo todo se sostiene en este mundo por mentiras. Mentiras y más mentiras, ¿no? Hemos normalizado la mentira a tal grado que hoy podemos decir, hay una clase de mentira que no es tan pecaminosa. Y esas son las llamadas mentiras piadosas, ¿no? Son mentiritas inofensivas que aparentemente no le hacen daño a nadie, pero mentira es mentira. Y fíjese, la mentira destruye la confianza, debilita las relaciones y acaba con la integridad. ¿No? Si hay algo que tiene una persona o que debe de mantener una persona y más una persona cristiana, es la integridad. Fíjese, yo tenía un compañero que si algo lo definía era que era muy mentiroso. Era tan mentiroso que él mismo se creía sus propias mentiras. Y por ejemplo, él le gustaba agarrar cosas insignificantes de lo ajeno, como por ejemplo galletas de otros compañeros, o agarraba cosas sin sentido, y cuando le preguntaban, ¿tú sabes dónde quedaron? Él decía, no, yo no sé. Recuerdo que una vez las niñas de mi salón ganaron un torneo de voleibol, ganaron el 3er lugar y tenían el trofeo en el salón, y un día desapareció el trofeo de voleibol y era 3er lugar de voleibol femenil. Y un día mi amigo me invita a quedarme en su casa y recuerdo que ya nos íbamos a dormir y yo me acuesto en su cama y dice, quédate aquí en mi cama, y cuando abro los ojos, no me acuerdo si en la mañana o en la noche, veo que en un estante tiene el trofeo. Y le dijeron, ¿tú lo agarraste? Y él decía, no, yo no lo agarré. Y yo, ¿para qué lo quiero? Yo no sé qué. Y todo, como ya lo conocían, le decían, tú fuiste. Y él decía, no, yo no, se los juro por mi mamacita, yo no lo agarré y no sé qué. Y un día que voy a su casa, veo el trofeo ahí. Y le digo, compadre, es el trofeo de voleibol femenil. Y le digo, ¿pero tú para qué quieres ese trofeo? Y me dice, no, pues nada más. Y me dice, para presumírselo a mis hijos. Y le dije, pero cabezón, ¿qué le vas a presumir si dice 3er lugar de voleibol femenil y tú eres hombre? Y dijo, bueno, pues les diré que soy el entrenador. A ese grado llegaban sus mentiras. Él mismo se creía que él era el entrenador de voleibol femenil. Y mire, yo le pregunto, si saliera a la luz toda la verdad de su vida, ¿cuántas cosas se caerían? ¿Cuántas cosas no soportarían el peso de la verdad en su vida? Tal vez hay gente en el mundo que si la verdad saliera a la luz, su matrimonio se acabaría, su familia se acabaría, su negocio se acabaría. Todo lo que él es, todo lo que ha construido se acabaría, porque todo comenzó a construirlo con mentiras. ¿Se da cuenta qué peligroso es mentir? Ahora yo le pregunto, ¿nosotros como cristianos deberíamos de caracterizarnos por la verdad? ¿Sí o no? Sí, porque tenemos un Dios de verdad. Mire, ¿cómo podemos nosotros mostrar nuestra verdadera fe en Jesucristo, en Dios, en este mundo de mentira? Solamente a través de nosotros ser verdad y hablar verdad. ¿Se da cuenta? Así es que hoy quiero hablarle de este tema.
Hoy veremos cómo hablar con veracidad no solo nos distingue de un mundo deshonesto, sino que también evidencia que somos hijos de Dios. ¿Me escuchó? Vamos a ver cómo hablar con veracidad nos distingue en un mundo deshonesto y cómo eso también es evidencia de que somos hijos de Dios. Acompáñame a Santiago, capítulo 5, versículo 12. Y agárrese. Dígale al que tiene a su lado, nunca me gustó eso, pero ahora sí dígale al que tiene a su lado, agárrese porque trajo pomada, trajo... Dice, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Solo un versículo, tanta verdad en él y tan contundente. Mire, Santiago comienza, recuerde que él nos está hablando de cómo un cristiano vive en este mundo caído y nos da varias pruebas para nosotros saber si estamos viviendo de esa manera. Y él retoma una de las pruebas, que es la prueba de la lengua, de lo que hablamos. ¿Se acuerda? Él nos ha dicho que no juzguemos a nadie, que no hagamos falso testimonio, que refrenemos nuestra lengua. Y en este momento él está hablando de lo que hablamos de verdad o lo que hablamos de mentira. Ahora, fíjese cómo él comienza, pero sobre todo, pareciera que Santiago está tratando de cerrar o llegar a una conclusión en su carta, porque estos son los versículos finales. Y él posiciona esto de hablar la verdad como algo que está sobre todo lo que había dicho. Él va a recapitular, pero dice, esto que voy a hablar es sumamente importante. Y todo lo que ha hablado tiene ese tono, ¿no es cierto?, de alerta, escúchenme, esto que estoy hablando es importante. Entonces mire cómo él dice, pero sobre todo. O sea, esto es muy, muy, muy importante. Y Santiago está preocupado por la manera en la que hablan las personas que dicen que son creyentes. Fíjese, ¿por qué? Porque la manera en la que hablamos es la manera más fácil de pecar delante de Dios. Yo le explicaba en un domingo que es porque no vemos las consecuencias de lo que hablamos inmediatamente. Nosotros podemos hablar, maldecir a alguien y decimos, pero yo no le he hecho daño porque no lo maté. ¿No es cierto? Porque no vemos esas consecuencias, pero las palabras destruyen igual que los golpes. Y mire, Mateo 12:34, el Señor Jesús dijo esto: de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que usted habla es un reflejo de lo que hay en su corazón. Lo que usted habla es lo que usted es. Cuando usted habla de otra persona, cuando usted está hablando de esa persona, habla más de usted que de la otra persona. No sé si me explico. Cuando usted habla, eso habla de la integridad que hay en su corazón. Y mire, ¿qué es el punto de Santiago? Él dice, no juréis, no juréis. Cuando hablen, no juréis. Y él dice, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento. Ahora, quiero que entendamos esto, porque entonces Santiago prohíbe todo tipo de juramentos. ¿O qué es jurar? Bueno, déjeme explicarle y contarle un poco de la historia de los judíos para que pueda entender el punto, porque nosotros no estamos tan acostumbrados a jurar o a tener ese tipo de juramentos que ellos tenían. Los judíos en la época de Santiago desarrollaron un sistema muy complejo de juramentos cuya influencia contaminó a los primeros cristianos, es decir, a los judio-cristianos. Ellos se convertían, pero todavía tenían ese sistema de jurar constantemente sobre las palabras que ellos decían. Ahora, recuerde que en esa época no había contratos escritos, sino todo valía por la palabra. Y entonces, ellos era muy importante el jurar, porque el jurar establecía un pacto, un acuerdo entre dos personas.
porque la palabra valía. Yo me recordaba y reflexionaba, se da cuenta que hoy, antes, en otras épocas, no era necesario el contrato. Por ejemplo, si tú ibas a rentar una casa, tú decías, te quiero rentar la casa, y decías, sí, esto, y tú dabas el enganche, dabas el dinero y lo que sea, y tú rentabas ahí. Y yo me acordaba que hoy en día, para que te puedan rentar algo, te tienen que hacer un contrato donde tú no solamente firmas, sino que tienes que presentar forzosamente un aval. Increíble. ¿Por qué? Porque ni siquiera tu firma que has estampado ya es creíble, sino tiene que tener un respaldo, fíjense. Pero en ese tiempo no existía esto. Entonces la manera que tenían de darle un respaldo a sus palabras era jurar. Y miren, no estaba prohibiendo el juramento en sí o la acción de jurar, porque la Biblia lo permitía. Y vemos varias cuestiones donde la Biblia habla de jurar. De hecho, Dios habla de esto en Éxodo 22:10. Fíjese lo que dice. Éxodo 22:10. Si alguno hubiere dado a su prójimo asno o buey u oveja o cualquier otro animal a guardar, y éste muriere o fuere estropeado o fuere llevado sin verlo nadie, juramento de Jehová habrá entre ambos, de que no metió su mano a los bienes de su prójimo, y su dueño lo aceptará y el otro no pagará. Déjeme explicárselo porque está medio revoltoso. Dice, si alguien lleva su buey, su asno, su oveja con otra persona, haga de cuenta que usted trae su animal conmigo y me dice, cuídalo en tu casa. Y entonces yo agarro el animal y lo estoy ahí cuidando y algo le pasa al animal. Se lo roban, se le rompe una pata, lo que sea. Y mire lo que dice, cuando venga usted y me diga, ¿qué le pasó al animal? Dice Dios, juramento de Jehová habrá entre ambos. ¿Qué quiere decir? Que yo le tengo que decir, mira, te juro por Dios que yo no lo tomé, te juro que la ovejita yo no la hice barbacoa, yo no me la comí, yo no hice la pachanga, yo no la vendí, sino que un día estaba aquí y al otro día desapareció. Te estoy diciendo la verdad. Ajá. Y dice que la persona que trajo el animal debe de creerle y entonces el vecino, el hermano no pagará nada. No sé si me explico, ¿sí? Entonces, para que su palabra fuera creíble, entonces tenía que ser ese juramento de que él no le hizo nada al animal. Pero mire lo que sí prohíbe Dios. Levítico 19:12. Acompáñeme ahí. Este es el juramento que está prohibiendo. Dios les dijo, y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Lo que estaba prohibido es que ellos hicieran juramento por Dios y ¿qué? Y no cumplieran. Es decir, que faltaran a su palabra. Cuando tú juras, tú traes a alguien por testigo. Ajá. Y en este caso ellos juraban por Dios y traían a Dios como testigo de que lo que estaban diciendo era verdad y era un compromiso que iban a cumplir. Y Él les dice, cuando juren por Dios, no juren falsamente. Mire, esto es increíble, porque ellos eran tan religiosos que dijeron, esto dice la ley, que no podemos jurar por el nombre de Dios en vano. Entonces, ¿qué cree que idearon? Así es el religioso. Al religioso no le importa el principio de la ley, el espíritu de la ley, la idea principal de la ley. Lo que le importa es cómo puedo cumplirlo y salirme con la mía. Entonces dijeron, si el problema es jurar por el nombre de Dios, vamos a crear un sistema donde no juremos por Dios y podamos mentir. Es increíble. ¿Sabe que ellos no podían tomar el nombre de Dios en vano? Y entonces dijeron, si ese es el problema, la traducción lo traducimos como Jehová o Yahvé, el nombre de Dios. Dijeron, pues no vamos a utilizarlo más. Entonces vamos a llamarle Adonai. Y así nos podemos permitir nombrarlo y vivir nuestra vida como se nos dé la gana. Y lo mismo hicieron con los juramentos. Dijeron, bueno, vamos a omitir el nombre de Dios y entonces vamos a jurar por otra cosa que no sea Dios y nosotros podemos mentir. Eso es comparado con lo que nosotros hacemos en nuestra cultura. Pero mire
cómo Santiago denuncia lo mismo que Jesús denunció de estos mandamientos y de estos religiosos. Mateo 5:33. Jesús les dijo: además habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no. ¿Le suena parecido a Santiago? ¿Verdad que sí? Estaba inspirado Santiago en esto. Porque lo que es más de esto, de mal procede. Increíble. Mire cómo ellos crearon el sistema. Dijeron, bueno, no vamos a jurar por Dios, pero vamos a jurar por el cielo. Y así no estamos obligados a cumplir nuestra palabra. Y Jesús le dice, no, porque el cielo es el trono de Dios. Ellos dijeron, bueno, entonces vamos a jurar por la tierra. Dicen, no, porque ahí también es el estrado de sus pies. Dicen, bueno, vamos a jurar por algo más simple, por la ciudad de Jerusalén. Y dicen, no, porque es la ciudad del gran rey. Mire, a lo mejor nosotros no estamos acostumbrados a jurar, pero la hipocresía puede ser la misma de ese tiempo. Nosotros no tenemos esa costumbre, pero déjeme aterrizárselo a cosas que sí hacemos. En nuestra cultura es muy común decir, voy a hacer algo, y usted pone una cosita en sus dedos que son los changuitos. ¿Es changuitos o chonguitos? Pues, changuitos, ¿sí? Changuitos, animal changuitos. Usted pone los changuitos acá atrás y usted le dice algo y usted después le dice, ¿y por qué no cumpliste? Es que tenía changuitos. ¿No es cierto? Y usted piensa que por tener changuitos usted puede decir lo que se le dé la gana y no está comprometido a hacerlo. Mire, ¿no es cierto que a veces escuchamos en nuestra cultura mexicana decir, te lo juro por mi madrecita santa? A lo mejor los que son de la religión católica dicen, te lo juro por la virgencita santa. Y eso ya es como de, bueno, yo soy bien mentiroso, pero mira, aquí está algo que es más importante que mi palabra o que yo mismo. Pero ¿cuál es el problema? El diagnóstico de Dios para todo hombre, en el Salmo 116, versículo 11, dice, todo hombre es, ¿qué cree? Mentiroso. La característica del hombre es que es mentiroso. Tendemos a mentir. Tenemos la necesidad de mentir para aparentar algo, para sostener algo. Y siempre estamos mintiendo. Y ese es el problema que está enfrentando Santiago. La mentira. Y está diciendo, no juréis. No juréis. No hagan promesas que no van a cumplir, no digan palabras que no son verdad y traigan aquí como pretexto que juran por esto, que juran por lo otro, porque escuche, la verdad no tiene que ser defendida y la verdad no tiene que ser sostenida, porque la verdad tiene un propio peso y un propio valor. No sé si me está entendiendo con esto que le estoy diciendo. La verdad no tiene que ser defendida. Mire, de usted pueden hablar mentiras, lo pueden calumniar y lo que sea. Pero si no es verdad, lo más simple es que no se defienda. Porque tratarse de defender es algo cansado y nunca va a poder. Pero cuando algo es verdad, no tiene que ser defendido. Mire, la instrucción que él da, sigo en Santiago 5:12. Sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. ¿Qué es lo que está pidiendo? Que nuestra forma de hablar sea honesta, sencilla y sincera. En pocas palabras. Déjeme decirle por qué.
usted siempre dice la verdad, no necesita jurar por nada. ¿Se da cuenta de eso? Eso es lo que está pidiendo. No está pidiendo en sí que juren o no juren, sino que digan la verdad, que no sean mentirosos, porque si dicen siempre la verdad, no hay necesidad de estar jurando. No hay necesidad de traer a alguien como testigo, porque usted entiende que su palabra vale y vale mucho. Por eso, mire, las personas íntegras no tienen necesidad de hacer complicados juramentos. Yo le pregunto, ¿un edificio bien construido tiene necesidad de que usted lo apuntale con alambres? ¿Apuntalar se llama así o como que? ¿Sí estoy bien o ando echándole a la construcción y ni se ve? Mire, no necesita usted sostenerlo con alambres porque si está bien cimentado, ¿para qué quiere los alambres? Es innecesario, mire, y esos a veces somos nosotros. Queremos sostener el edificio con nuestra vida con un montón de mentiras, con un montón de alambritos. Amado, un día se le va a caer el edificio. ¿Sabe cuándo es ese día? Cuando el Señor regrese y saque toda la verdad a la luz. Ese día no vamos a tener cara para decir, no, es que esto, lo otro, se va a salir todo a la luz. Mire, ¿cómo está sosteniendo su vida? Porque un hombre íntegro no tiene necesidad de añadir palabras. Déjeme decirle esta frase que estuve pensando toda la semana. La veracidad de sus palabras refleja la integridad de su corazón. ¿Me escuchó? La veracidad de sus palabras refleja la integridad de su corazón. Por eso él dice, su sí es sí. Simple. Usted dice algo y usted es congruente con eso que dice y ¿qué hace? Eso que dijo. Simplemente. Si usted dice no, ¿qué va a hacer? No. Si usted dice sí voy, sí va. Si usted dice no voy, no va. Y es lo que tienen que hacer. Pero mire, ¿en qué metimos? Precisamente cuando nos comprometemos quiero ser muy práctico en esta parte. Cuando usted se compromete a algo y no cumple, usted está haciendo esto que está denunciando Santiago. Usted está faltando a la veracidad de sus palabras. ¿Se da cuenta cómo mentimos a veces para salvar nuestro pellejo? Y hace usted algo mal y dice, ¿quién sabe quién lo hizo? Yo no lo hice. ¿Usted sabe? No, yo no sé. Y usted dice, es que si digo la verdad voy a causar un mal mayor. Entonces, ¿qué hago? Miento. No, esa no es la salida. Mire, ¿cuántas veces como cristianos, este es muy común, le hemos dicho a alguien, voy a orar por ti, o yo oro por ti? ¿Y qué hace? Se va a su casa, pone Netflix y se le olvida orar por aquella persona. Y usted dio su palabra de que iba a orar por ella. Amado, ¿se acuerda que antes la gente no valía por lo que tenía, sino por la integridad de sus palabras? Si nosotros le decimos a alguien, voy a orar, busque la manera, busque el tiempo, en ese momento, después de que le dijo voy a orar, en su cabeza empiece a orar por esa persona, pero no deje una promesa sin cumplir. Mire, es increíble cómo faltamos a nuestra palabra y por lo tanto estamos mintiendo. Déjeme ponerle otro ejemplo. Cuando usted se compromete a pagar algo, usted pide prestado y le dice, te pago en tal fecha. Y no paga. Usted está faltando a su palabra. Por eso la Biblia dice, no pidas prestado, no te comprometas a cosas que no puedes cumplir. No agarre compromisos que usted de antemano sabe que no sabe qué va a pasar y se compromete y dice, yo te pago y no paga. Eso es mentir. Eso es faltar a su palabra. Qué tremendo, ¿no? Mire, yo me acuerdo
que cuando empecé a estudiar en el seminario, yo tenía solamente para ese semestre. Y tú te inscribes meses antes y tú firmas como una especie de contrato donde tú te comprometes a pagar las clases que te inscribiste en el tiempo que tú dices, si es un único pago, si es pago semestral, como tú quieras. Pero recuerdo que al final de todo lo que te dicen, venía un apartado donde decía, toma en cuenta que la integridad del siervo de Dios es importante y que tú te estás comprometiendo a pagar lo que estás firmando en este documento. Así es que te pedimos que medites si tú puedes pagar esa cantidad, si tú la vas a pagar en el plazo que te comprometiste y si puedes pagar las materias que inscribiste. Y ponían un versículo, creo que era de que tú sí seas así, y no, me decían, porque tus palabras, tu integridad está en juego. Y recuerdo que la primera vez que yo lo leí, va a pensar lo mismo que yo, los conozco. Y yo dije, qué manchados, me ponen hasta el versículo para presionarme a pagar. Y lo tomé un poco a mal, la verdad. Lo he firmado alrededor de 14 veces y hoy yo no lo veo así. Y digo, tienen razón, porque mi palabra es importante, mi integridad está en juego. Déjeme decirle algo. Si yo en dado caso tuviera un accidente o algo que no pudiera pagar, yo sé que si voy y digo, no puedo pagar porque tuve un accidente, porque pasó esto, porque no me alcanzó el dinero, ellos me ayudarían. No sé si me explico. Ese no es el punto. El punto de ellos es que cuando yo digo que voy a hacer algo, cuando yo digo que voy a pagar, yo tengo que hacer todo lo que dependa de mí, de mi esfuerzo para poder pagar, porque mi integridad, mi reputación como cristiano está en juego. Cuando usted no paga, usted está, pásale, usted está denotando que no hay un corazón regenerado. No estoy hablando, no quiero generalizar, puede ocurrir miles de cosas para no pagar algo. Pero si usted dice que va a pagar en tal día, pague en tal día. No se lo ande gastando en otras cosas. Pague lo que debe, porque usted dio su palabra ahí. Y usted es el que queda mal y el nombre de su Dios es manchado. Y si no tiene, por lo menos haga el intento de que se vea que usted quiere pagar. Si usted es indiferente a lo que usted se comprometió, ¿cuánto vale su palabra, mi hermano? No vale nada. Su integridad no vale nada. ¿Cómo podemos confiar en alguien que no le importa su palabra? ¿Se da cuenta? Está durísimo. A mí me habló profundamente de todo lo que digo y cómo soy responsable de eso. Mira, a mí me puede mucho este tema de la integridad. Yo tuve el ejemplo de mi papá. Como algunos ya saben, nosotros éramos de Irapuato y mi papá tenía una dulcería muy grande y le surtían trailers de mercancía. Y por estas fechas mi papá había surtido su bodega. No sé si es así, pero voy a parafrasear, ya le preguntan bien los detalles. Le pusieron un artefacto explosivo. Él surtía tiendas de aquí, de todo el Bajío, tenía una dulcería muy próspera, grande, le pusieron un artefacto, explotó la cosa ahí, llegaron los bomberos, rociaron los dulces, todo se echó a perder. Obviamente, como un negocio, pues tú pides y después vas pagando tus deudas y todo. Lo perdimos todo en un momento. Lo perdimos, ya tenía meses o ni había nacido, no sé. Y decidieron venirse acá con lo que tenía mi papá en efectivo, pagó lo que pudo y compró la casa en Apaseo. Y lo que él platica es que los proveedores le dijeron, declárate en quiebra y no pagues el dinero. No pagues toda la inversión que has hecho, declárate en quiebra, pérdida total y la empresa no te va a cobrar nada.
Y mi papá tomó la decisión de decirles, no, les voy a pagar hasta el último peso, solo denme tiempo. Y yo no estaba ahí, pero déjenme contarles lo que sí estuve ahí. Le digo que yo, no sé si estaba recién nacido o no había nacido. Ya se durmió. Yo vi a mi padre pagar la cantidad y la deuda hasta los 10 años. Constantemente los proveedores iban. Es más, nos llevamos la dulcería, después no funcionó la dulcería allá y ya no teníamos dulcería. Teníamos una ferretería y nos seguían llegando los proveedores de los chocolates Hershey a cobrar y nos dejaban el calendario. Yo crecí viendo ahí en la pared el calendario de Hershey's, el reloj de Adams, porque los proveedores estaban sorprendidos de que año tras año él le seguía pagándole la deuda que había contraído durante eso, y ahí era un recordatorio de que la palabra vale, de que la integridad es importante. Ese calendario ahí, ese reloj, por años pagando eso, hasta pagar el último centavo que se había comprometido a pagar. Valemos tanto como nuestras palabras. Usted piensa que vale por lo que tiene, para Dios valen más sus palabras. Cuando usted habla, para los cristianos es un compromiso. Resista la tentación a mentir. Resista la tentación a comprometerse a algo que sabe que no va a poder cumplir. Porque mire las consecuencias para los que no cumplen sus juramentos. Termina diciendo Santiago 5:12, para que no caigáis en condenación. Mi amado, esta palabra que viene aquí no es la palabra de una disciplina para un creyente. Esta condenación es la palabra que se utiliza constante en la Biblia para hablar de un castigo que no tiene la misericordia de Dios, que es para los no redimidos. Es la misma palabra que utiliza Pedro en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, donde dice, ¿sabe el Señor librar de las tentaciones a quiénes? A los piadosos, y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Amado, antes de que se me espanten, déjame ayudarlo a aterrizar y a cerrar esto. No le quiero decir que los cristianos nunca podemos caer en mentiras. La realidad es que los cristianos podemos caer en mentir. Pero déjeme decirle algo que no ocurre. Pero la mentira nunca es la constante de nuestra vida. ¿Entendió? Si la constante en su vida es la mentira, es la falta a su palabra, lo único que usted evidencia es que no tiene un corazón regenerado. Si todo el tiempo está mintiendo, si todo el tiempo está faltando a sus compromisos, lo único que está reflejando es que Dios no lo ha hecho nacer de nuevo. Déjame decirle por qué. Jesús llamó a los fariseos hijos de mentira. ¿Por qué? Son hijos de vuestro padre el diablo. Porque dice que el diablo ha sido mentiroso desde el principio. La característica del diablo es mentir. Mire, así como dice el pastor MacArthur, que nunca nos parecemos a Dios, más a Dios como cuando perdonamos, nunca nos parecemos más al diablo que cuando mentimos. Porque esa es la característica del diablo. Desde el principio, él mintió. Ayer que estuvimos con los jóvenes, mi esposa les decía algo que escuchó o leyó, no sé, pero les decía, nunca el diablo inventó ningún placer. Póngase a pensar en eso. Dígame qué placer el diablo inventó. ¿Qué placer inventó el diablo? Ninguno. No inventó ningún placer. Pero ¿sabe qué sí hizo? Distorsionó la verdad de los placeres que Dios creó.
Porque eso hace el diablo. Mi amado, y cuando nosotros mentimos, nos estamos pareciendo más a él. Y mire, los creyentes dicen que somos luz en medio de la oscuridad. Imagínese ahora, para terminar, si usted y yo todo el tiempo estamos diciendo la verdad en un mundo lleno de mentiras. Si en un mundo de mentiras constantemente nosotros somos los que decimos la verdad, ¿qué va a pasar? Si nosotros somos los que cumplimos nuestra palabra, los que guardamos nuestros pactos, porque cuando usted se casó, ¿qué hizo? Un juramento, ¿no es cierto? Los que están casados, ¿qué hicieron? Un juramento, y ustedes le dijeron un voto de palabras a su esposa. Eso cuenta. Lo que usted le prometió a su esposa, eso cuenta. Es un juramento. No puede faltar al juramento. Cuando usted firma algo y da su palabra en un contrato, usted tiene que cumplir. Porque mire, cuando nosotros hacemos eso en este mundo lleno de mentira, somos el agente diferenciador. Somos lo que resalta en medio de la oscuridad. Y a eso hemos sido llamados, a ser el testimonio de que Dios hace personas nuevas, de que Dios cambia vidas, transforma corazones, y ese es el milagro más grande que usted puede encontrar en la Biblia. El milagro más grande es la salvación. No es que sane a alguien, que le salga una muela, que estaba chimuelo y le salió un diente, que tenía el pie más corto y le hicieron largo. Eso son babosadas. El milagro más grande es la regeneración de un corazón. Eso es imposible. Eso es un milagro de Dios. Y el milagro más grande en este caso es que un ser que era todo mentira se convierte en alguien lleno de verdad. Amado, por eso, hablar con veracidad no solo nos distingue en este mundo de mentira, sino evidencia que somos hijos de Dios. Que su hablar, mi estimado, sea sí, sí y no, no. Amén. ¿Por qué no me acompaña a orar?